Hola, felices fiestas navideñas, feliz víspera de Navidad o Navidad. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos en el episodio especial de No soy Anne o yo hablo de. El día de hoy vamos a hablar del caso o la desaparición de los niños Soder. Antes de comenzar, tengo que dejar el pequeño disclaimer o aviso de que debido a que este episodio es especial de Navidad, los sucesos dentro de este caso ocurrieron aproximadamente en esta fecha festiva, como lo conoceremos en unos momentos. Así que por eso escogí hablar de este episodio justamente en Navidad, debido a la congruencia o el conecte de los sucesos con esta fecha tan especial de Navidad. Ahora sí, comencemos. Esta historia comienza con el inmigrante italiano Giorgio Sodu, quien había nacido a principios del siglo XX en Cerdeña, Italia, y había emigrado en su adolescencia a los Estados Unidos junto a su hermano en busca de mejores perspectivas de vida, mejorar sus condiciones. Giorgio Soder se llamaba en realidad Giorgio Sodu y había nacido en Tula, Cerdeña, Italia, en 1895. A los 13 años emigró hacia los Estados Unidos con un hermano mayor, pero apenas pisó suelo norteamericano, su hermano decidió volver a Europa y George quedó solo a su suerte. Nunca le contó este suceso a nadie porque había decidido irse de su casa y abandonar a su país en 1908. Y normalmente las tristezas no se solían hablar en la familia. Su apellido y su nombre mutaron a George Soder, como lo vimos, debido a que era más fácil de comprender para la nueva patria, es decir, para Estados Unidos, así que su nombre se podría decir que se americanizó. Así fue como empezó trabajando en el estado de Pensilvania. Acarreaba agua y otros suministros para los constructores de caminos. Años después consiguió un empleo como conductor de camiones en Smithers, en el estado de West Virginia. Era tan trabajador y obstinado en lo que se proponía que desde muy joven empezó su propia compañía de camiones, en la cual le fue bastante bien. Una vez en el suelo americano no tardó en encontrar el trabajo, como lo acabamos de ver, y tampoco dudó en casarse con Jenny Cipriani, quien al igual que él también había nacido en el país de la bota, es decir, en Italia, y también había llegado a Norteamérica siendo una niña. Jenny Cipriani era la hija de una encargada de un negocio en Smithers. Sus padres también eran inmigrantes italianos y habían llegado a los Estados Unidos cuando ella tenía 3 años. Terminó casándose con George y se instalaron cerca de Fayetteville, donde había una gran colectividad con el mismo origen. Vivían en una zona donde habían más personas de origen italiano. El matrimonio, que ya había americanizado, como les mencioné, el apellido Sodu a Soder, se avecinó en la localidad de Fayetteville, en Virginia Occidental, en una pequeña pero pudiente colonia de italoamericanos. Es decir, aquí vivían personas que a lo mejor habían inmigrado o emigrado a Estados Unidos, personas que habían nacido en Estados Unidos pero tenían orígenes italianos. En este mismo lugar criaron a sus 10 hijos. John, nacido en 1922, Joseph Samuel, nacido en 1924, Mary Ann, nacida en 1926, George Jr., nacido en 1929, Maurice Antonio, nacido en 1931, Martha Lee, nacida en 1933, Luis Erico, nacido en 1935,
Jenny Eyre, nacida en 1937, y Betty Doll, nacida en 1940, y por último Sylvia, nacida en 1947. Aunque cabe destacar que luego del nacimiento de Sylvia nació Robert, el cual fue el último hijo del matrimonio, pues nació en 1950. Sin embargo, este último hijo nació luego del caso de la desaparición de los 5 hijos que ya tenían, de lo que ya vamos a hablar. Entonces este niño no se suele incluir tanto en los reportes, ya que nació posterior a la tragedia. Sin embargo, los Soder, con mucho trabajo y sacrificio, lograron levantar una empresa de transporte de mercancías con la cual criaron a sus hijos y posteriormente al último hijo que nació en la familia. En la noche buena de 1945 se desataría la tragedia que cambiaría para siempre el destino de la familia Soder. Ese día y a esa hora, en la planta baja de la casa, dormía plácidamente el matrimonio junto a la pequeña Sylvia, John, Mary y George Jr., mientras que Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder lo hacían en el segundo piso de la vivienda. El único que faltaba era Joseph, quien por esa época se encontraba alistado en el ejército. Los Soder celebraron la Nochebuena de 1945. Marianne, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville y sorprendió a sus 3 hermanos menores, Marta de 12 años, Jenny de 8 y Betty de 5, con juguetes nuevos. Ella les había comprado esos juguetes como regalo de Navidad y los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos más allá de la hora habitual de dormir. A las 10 de la noche, Jenny les dijo que podían quedarse despiertos un poco más tarde, ya que no era común que ellos se quedaran despiertos, así que no le vio nada malo en que por primera vez pudiesen dormir un poco tarde, siempre y cuando los 2 niños mayores que todavía estaban despiertos, Maurice de 14 años y su hermano Luis de 9, recordaran poner las vacas, entrar y alimentar a las gallinas antes de irse a la cama. El esposo de Jenny y los 2 hijos mayores, John de 23 años y George Jr. de 16, que habían estado pasando el día trabajando con su padre, ya estaban dormidos. Después de recordarles a los niños las tareas restantes, Jenny llevó a Sylvia de 2 años arriba con ella y se fueron a la cama juntas a dormir. El teléfono sonó a las 12:30 de la medianoche. Jenny, al escuchar esto, se despertó y bajó a contestar. Al contestar se dio cuenta que era una mujer cuya voz no reconoció, pidiendo un nombre que no conocía, con el sonido de una risa y un tintineo de los vasos de fondo. La mujer le dijo que se había equivocado de número, sin embargo, fue una llamada muy extraña que más adelante se cuestionó bastante. Pero bueno, Jenny, al escuchar esto, cuando la mujer le dijo que se había equivocado, colgó y regresó a la cama. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que las luces seguían encendidas y las cortinas no estaban echadas. 2 cosas a las que los niños normalmente prestaban atención cuando se quedaban despiertos más tarde que sus padres. Marianne se había quedado dormida en el sofá de la sala, por lo que Jenny supuso que los otros niños se habían quedado despiertos durante más tiempo, estaban despiertos más tarde y habían vuelto al ático donde dormían. Cerró las cortinas, apagó las luces y volvió a la cama. A la 1 de la madrugada, Jenny se despertó nuevamente por el sonido de un objeto que golpeó el techo de la casa con un fuerte estruendo y luego un ruido de rodadura. Cerca de las
de la 1:30 de la madrugada. Cuando la mujer echó un vistazo a la casa, se dio cuenta de dos cosas. Las luces de la escalera estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que se limitó a cerrar la puerta, suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior. A los pocos minutos después notó un inconfundible olor a humo. Cuando se levantó de nuevo, descubrió que la habitación que George usaba para su oficina estaba en llamas. Alrededor de la línea telefónica y la caja de fusibles. Ella lo despertó y él a su vez despertó a sus hijos mayores. Ambos padres y 4 de sus hijos, Marianne, Sylvia, John y George Jr., escaparon de la casa. El matrimonio Soder salió de inmediato de su dormitorio y encontró un espectáculo inquietante. El vestíbulo estaba lleno de humo y las llamas comenzaban a cebarse con las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Durante su fuga, George y Jenny gritaron frenéticamente a sus otros 5 hijos en el piso de arriba, pero no escucharon respuesta. No podían subir allí porque la escalera estaba en llamas. Inicialmente ambos gritaron, como lo mencioné, tratando de avisar a los 5 hijos que dormían arriba, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble pensando que a lo mejor los infantes ya habían salido, pero estos no se encontraban afuera. Soder pensó que sus hijos de alguna manera lograron escapar de la casa en llamas, pero después de un tiempo se dieron cuenta que sus hijos en realidad habían desaparecido, ya que no aparecieron en ningún otro lado ni había señales de ellos. George trató de acceder a las habitaciones a través de las ventanas con una escalera que había detrás de la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado. Intentó arrancar algunos de sus camiones para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar, pero fue incapaz de encender alguno. Estaban dañados misteriosamente. Pensó en conducir uno de sus 2 camiones de carbón hasta la casa y subirlo para entrar por una ventana, pero de nuevo ninguno de los camiones arrancó, a pesar de que ambos funcionaron perfectamente el día anterior. George trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero las líneas telefónicas de la casa se encontraban cortadas. Aparentemente esto daba indicios de que todo ya estaba planeado, así que esto se convirtió en algo muy sospechoso al momento de ya llevar a cabo la investigación. Algo que hay que destacar es que por la escasez de recursos debido a la Segunda Guerra Mundial, los bomberos del lugar no estaban preparados para una tragedia de esta magnitud y por ende hubieron muchas fallas por parte de los bomberos, ya que el jefe F.J. Morris no sabía manejar el camión cisterna, lo que provocó que perdieran tiempo en esperar a uno que sí pudiese manejar dicho camión. A pesar de que la estación estaba a solo 2 millas de distancia, los camiones de bomberos no llegaron hasta las 8 de la mañana. Uno de los bomberos era hermano de Jenny Soder y tuvo que enfrentar el peso de decirle que no habían restos de sus sobrinos. El jefe de bomberos, Morris, fue con el joven hermano de Jenny para ver si había restos de los niños, qué les había pasado y en general para ver la escena. A los padres sin duda les surgió una duda y es si esos chicos, si sus hijos estaban realmente en la casa, debían haber quedado algo de sus cuerpos, algún resto que diese estos indicios. Y acá es cuando arrancan
las discrepancias en los diferentes relatos de esta historia. Y también comienzan a trabajar los resortes de la mente para creer o negar lo sucedido. De acuerdo a otra fuente, los bomberos sí habían encontrado algo, pequeños fragmentos y algún órgano interno de un cuerpo. Pero acá surgen más preguntas. ¿Por qué no lo mencionaron? Lo más probable es que no lo mencionaron para evitar causar más dolor a los padres. O quizás sí lo dijeron, pero no fueron escuchados. El rugido de la catarata de lágrimas ensordecían a cualquiera, ya que claramente los padres estaban muy afectados, conmocionados y en shock de no saber nada de sus hijos, que fue posible que se pudiesen cegar ante todo lo ocurrido. Uno de los primeros testimonios fue el de John, el hermano mayor, el cual declaró a la policía que él mismo había subido al ático, al segundo piso, y no había podido despertar a sus hermanos. Sin embargo, después dicha declaración cambió o se modificó un poco, y en otra oportunidad aseguró que solo había llamado desde el primer piso y que no había subido al segundo ni al ático. Todos supusieron que los 5 hijos del matrimonio Soder estaban en la planta alta, habían padecido de asfixia o habían muerto carbonizados. Pero lo increíble es que tras revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron restos de los cadáveres, como lo mencioné anteriormente. Y para agregar mayor desconcierto a la situación, el departamento de bomberos, luego de una breve investigación, declaró que el incendio se dio gracias a un cortocircuito eléctrico. Algo que fue desmentido por la familia Soder, quienes aseguraron que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas. Además, el mismo George Soder había revisado semanas atrás la instalación eléctrica de la vivienda, la cual se encontraba en perfecto estado, así que era un poco imposible y contradictorio que hubiese ocurrido esto. Él y Jenny sospecharon que el incendio pudo ser provocado. Este pensamiento surgió gracias a las circunstancias bastante sospechosas que ocurrieron tanto antes, durante y después del incendio. Entre las cosas extrañas que sucedieron antes de dicho incendio se encuentran las siguientes que le voy a mencionar, y acá ya comienzan de una las teorías. Comenzamos con la teoría más sonada y es la de la mafia siciliana. Según esta teoría, los niños fueron secuestrados por la mafia siciliana, tal vez en un intento de extorsión por dinero para obligar a George a unirse a la mafia local, debido a que los Soders pues eran inmigrantes italianos, o tal vez en represalia por la abierta crítica que George tenía hacia Mussolini y el gobierno fascista de su Italia natal, ya que la relación entre George con los otros italianos de la zona era muy tensa. Las discusiones entre George con otros miembros de la comunidad inmigrante italiana se daban constantemente en el lugar. También llegaron a creer que sus hijos fueron víctimas de una red de adopciones ilegales, aunque otros barajearon la posibilidad de que el secuestro de los niños fue obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte de carbón, y el transporte por carretera era un sector que tradicionalmente en esa parte del país y en esa época estaba controlado por la mafia. Algunas teorías sugieren que la mafia intentó reclutar a George, pero él se negó y por eso se llevaron a sus hijos.
Los Soder también recordaron algunos extraños hechos peculiares que sucedieron antes del siniestro. En octubre de 1945 los visitó un vendedor de seguros. Sin embargo, los Soder rechazaron la propuesta y al rechazarlo el vendedor de seguros, le advirtió: su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos, y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini. Según esto fue lo que mencionó el vendedor de seguros. Además, unos días antes de Navidad, los hijos mayores de la familia Soder habían visto a un hombre desconocido que dentro de un auto estacionado al otro lado de la calle parecía vigilar a los hermanos más pequeños cuando iban al colegio. A pesar de que el incendio fue catalogado como un problema eléctrico, surgía la duda de por qué las primeras etapas del incendio las luces de Navidad seguían encendidas. ¿Por qué la escalera que siempre estaba al lado de la casa fue encontrada en un terraplén de 23 metros? ¿Y por qué no funcionaba el teléfono si el cable, según el empleado de la telefonía, no estaba quemado, sino que parecía cortado a propósito? Por alguien que tendría que haber trepado más de unos 4 metros para poder hacerlo. Algunas de estas dudas fueron respondidas tiempo después, ya que un hombre había sido sorprendido por unos vecinos robando una piedra de la propiedad de los Soder en las horas cercanas al incendio, por lo cual dicho hombre fue arrestado. El tipo confesó el robo y admitió que había cortado la línea telefónica pensando que era la de la electricidad, pero aseguró que no tenía nada que ver con el incendio. Sin embargo, la ficha de arresto y la identificación de esa persona jamás apareció. Jenny no estaba dispuesta a aceptar que no hubiese quedado aunque sean los huesos de sus hijos o algún rastro que diera indicios de esto. Es por eso que se dedicó a buscar casos similares con una intensidad de fuego y duración parecida. Se topó con unos resultados que eran muy distintos, ya que siempre quedaban huesos. Realizó un experimento práctico quemando huesos de animales a altas temperaturas durante más de 2 horas. Sus resultados fueron que quedó una parte de los restos, pues no fueron consumidos en su totalidad. Los hijos más grandes de los Soder también tuvieron algo que decir, ya que en días anteriores habían notado al auto con personas extrañas estacionado en el camino de acceso a la granja. Y como lo mencioné anteriormente, desde allí sostuvieron que estos observaban a los niños pequeños, como lo mencioné, cuando volvían del colegio. Por otro lado, está la llamada telefónica nocturna, la cual, como les mencioné, fue muy sospechosa y por ende fue investigada, pues en un principio se pensó que podía estar conectada con el incendio intencional, y es así como un detective encontró a la mujer que llamó a esas horas. Ella confirmó que solamente había marcado mal, pero por otro lado el conductor de un colectivo que pasó por Fayetteville esa noche sostuvo haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa. Y esta podría ser la causa por la que el ruido rodante que sintió Jenny estaba sobre su techo antes del incendio. Los Soder, evidentemente, le reclamaron a los investigadores que eso era una clara evidencia de que el fuego había comenzado en el techo y no en los cables, pero también se demostraba que efectivamente ese incendio era intencional. Constantemente se denunciaron avistajes de los pequeños desaparecidos en distintos estados del país.
Dieron con 3 testigos que aseguraban haber visto a los 5 niños después del incendio. Entre ellos está una mujer de Fayetteville que los vio en un coche durante la misma hora de la noche del incendio. La camarera de un bar de carretera a 50 millas de su casa que afirmó haberlo visto acompañados de varios hombres a la mañana siguiente del fuego, y una mujer de Carolina del Norte que aseguró haberlos alojado. Ella denunció que iban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que no los dejaban hablar. Otra mujer afirmó haber visto a los 5 niños desaparecidos mirando desde un auto que pasaba por allí mientras el fuego estaba consumiendo todo. Y una mujer en el hotel de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos, aseguró que vio las fotos de los niños en un periódico cuando se publicó la noticia de ese extraño y misterioso caso. Dijo que había visto a 4 de los 5 niños una semana después del incendio pasar por allí y declaró lo siguiente, y cito: "Los niños estaban acompañados por 2 mujeres y 2 hombres. Todos parecían italianos", dijo en un comunicado. "Traté de hablar con los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y no lo permitieron". Debido a la poca efectividad de los investigadores convencionales, optaron por contratar a un investigador privado llamado C.C. Tinsley. Este detective descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George un año antes, había participado del jurado que declaró que el incendio había sido un accidente. También se enteró que el jefe Morris había dicho que no había huesos en el lugar. Sin embargo, había encontrado un corazón que al parecer había sido empaquetado en una caja de metal, y esta misma caja había sido enterrada en secreto. Esto lo supieron, gracias a que Morris le confesó a un pastor local el suceso, lo que había hecho, y el pastor local posteriormente le compartió la información a el investigador. George y Tinsley decidieron confrontar a Morris, el cual no negó las acusaciones anteriormente mencionadas, y una vez confirmado esto, la caja fue desenterrada y llevada a los expertos, los cuales determinaron que era un hígado fresco y que no había sido expuesto al fuego. Sin embargo, también se determinó que la caja se había colocado allí para calmar a los Oder. Cada vez más el caso iba saliendo nuevamente de control, pues en una revista observó que una bailarina clásica en Nueva York era idéntica a Betty, su hija desaparecida. No lo pensó ni un segundo y puso al volante su auto. Manejó hasta Nueva York y cuando quiso entrar no se lo permitieron. Los padres de la joven tampoco le permitieron contactarse con ella. Así que no sabemos nada más de esta bailarina clásica. En 1949, George logró persuadir a un patólogo llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación en su antigua casa. George había construido un memorial en honor a sus hijos y para eso rellenó el terreno con tierra. Luego de una ardua excavación se encontró diccionarios, monedas que habían pertenecido a los chicos desaparecidos y unos pequeños fragmentos humanos, los cuales se mandaron a un especialista llamado Marshall T. Newman, quien determinó que eran 4 vértebras lumbares y que parecían de una misma persona, aparentemente un adolescente entre 16 y 17 años. Sin embargo, el menor de los desaparecidos era Maurice, el cual tenía 14 años al momento del incendio, y al igual que el hígado antes mencionado, estos huesos no tenían rastro de haber estado expuestos en llamas. Sin embargo, se comprobó que estos restos provenían de un cementerio. Aparte de los objetos antes mencionados, encontraron objetos que no habían sido destruidos por el fuego. Esto alimentó aún más la sospecha de la familia, ya que parecía extraño
que los objetos personales de los niños no hubiesen sido quemados. Y llegando a los años 50, los Sothers instalaron un enorme cartel de madera en la ruta interestatal 16 con las fotos de sus 5 hijos desaparecidos. Ofrecieron también una recompensa de $10,000 para quienes aportaran datos que permitieran resolver o cerrar el caso. Los Sothers no volvieron a reconstruir su casa y optaron por poner el enorme cartel. Tampoco se mostraron convencidos de la muerte de sus hijos. En 1967, George viajó a Houston para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que Louis Sothers, en medio de una borrachera, le había revelado su verdadera identidad. Ella creía que Maurice y Louis vivían juntos en Texas, por lo cual la policía los buscó y al encontrarlos, ellos negaron totalmente ser los hijos desaparecidos. En ese mismo año llegó otra carta dirigida a Jenny. Poseía un sello de correo de Kentucky. Dentro del sobre, al abrirlo, había una foto en blanco y negro de un joven de unos 30 años aproximadamente y tenía rasgos que lo hacían ver como un Louis adulto. Sin embargo, dentro del texto decía: Louis Sothers, I love you brother Frankie, little boys, A9111320325, o en español A901132 o 35. Ambos códigos postales eran de Palermo, una ciudad de Sicilia, Italia. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto, pero los Sothers creyeron que aquel podía ser de verdad su hijo Luis Erico, uno de los 5 niños desaparecidos. El hecho de que esta carta tuviera el nombre de su hijo devolvió las esperanzas, aunque sean mínimas. El joven de la fotografía, como lo mencioné, era muy parecido a su hijo de 9 años. Poseían características bastante similares, como el cabello ondulado y oscuro, ojos marrones, nariz recta y una misma curvatura en las cejas. Debido a estas similitudes, contrataron a un detective privado para que pudiese investigar y tal vez encontrar al joven de la fotografía. Sin embargo, el joven jamás fue encontrado y no volvió a aparecer, y por ende no obtuvieron más respuestas. George Sothers murió en 1968 a los 74 años, mientras que Jenny Sothers murió en 1989. Antes de morir, Jenny le encargó a sus hijos que continuaran con la búsqueda de sus hermanos faltantes. En el enorme cartel de madera que se colocó en la antigua casa, estuvo en la ruta hasta la muerte de Jenny. Sylvia Sothers, hija de Jenny George, dio una entrevista a Gazette Mail donde habló de la conclusión a la que había llegado luego del incendio. Sylvia murió en 2021 y su hija, la hija de Sylvia, reveló que ella prometió a George y Jenny que buscaría la verdad, y si bien cumplió su promesa, nunca logró unos resultados concretos. Y tampoco se averiguó la verdad de este caso. Hubo solo un hermano que nunca quiso hablar de la noche del incendio, y ese fue John, el hermano mayor, el cual, debido a que deseaba únicamente que se aceptara lo ocurrido, iba así poder continuar con sus vidas. Un escritor local llamado George Bragg dijo que John, tal vez, en su primera declaración había dicho la verdad, que efectivamente había subido a ver a sus hermanos y que intentó despertarlos, pero fracasó en el intento, tal vez porque ya estaban inconscientes, y esto plantea que quizás la negación de John a seguir con la búsqueda haya tenido que ver con que no podía negar a su mente lo anteriormente visto.
Sin embargo, esto sigue sin explicar el paradero de los hijos. El hecho de que en tal caso de morir calcinados tendrían que haber fragmentos de los huesos o algo similar. A pesar de los esfuerzos de la familia Soder y de las autoridades, el caso nunca se resolvió. Nunca surgió ninguna prueba definitiva que confirmara la teoría del secuestro. Algunos sugieren que los niños podían haber muerto en el incendio y que sus cuerpos fueron completamente destruidos, pero esta hipótesis no convence a los familiares de los niños y también por todo lo que ellos investigaron puede que tampoco sea una verdad. A pesar de que los Soder nunca creyeron en la muerte de sus hijos, ya que a pesar de todas las teorías que apuntaban a que ya no estaban vivos, a que vivían en otra zona, que habían sido secuestrados, que probablemente nunca lo volvieran a ver, que fue lo que sucedió, ellos nunca creyeron en la muerte de sus hijos y siempre tuvieron la esperanza de que estaban vivos. Algo que se me pasó a decir es que el 30 de diciembre de 1945 la justicia declaró oficialmente muertos a Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder, dando los 5 certificados de defunción bajo la causa de sofocación por incendio. Y el 2 de enero de 1946 se celebró el funeral. Los hermanos fueron a la ceremonia a excepción de George Jr. y de Jenny. Ambos hermanos estaban en un mal estado debido pues al suceso y por ende no asistieron al funeral. Si bien en este caso hay muchas discrepancias como cosas extrañas, ahorita vamos a hablar de esas cosas extrañas brevemente que ya mencioné a lo largo del caso, pero que cabe la pena recalcar para poder sacar una conclusión. La primera cosa extraña fue la escalera de emergencia que no se encontraba en el punto donde ellos solían dejarla. La segunda cosa extraña son los teléfonos que no funcionaron durante el incendio. La familia Soder, como lo mencioné, intentó llamar a los bomberos, pero estos teléfonos no funcionaban correctamente, aunque incluso los vecinos que intentaron llamar a la central no lograron obtener una respuesta. La tercera cosa extraña fueron los testigos de los avistamientos, ya que después de la desaparición de los niños, demasiadas personas afirmaron haberlos visto y algunos testigos dijeron haberlos visto en camiones, en otros estados o ciudades en años posteriores. La quinta cosa extraña es la falta de restos, ya que a pesar de que el incendio fue lo suficientemente violento para destruir la casa, no se encontraron los restos y por lo general, en un incendio, incluso si los cuerpos se queman, quedan huesos u otro signo que indique la presencia de víctimas. Y el último punto extraño es el oído de los niños, ya que George y Jenny Soder afirmaron haber escuchado a sus hijos en la casa después del incendio, cuando ya había comenzado. Según su testimonio, los niños estaban gritando y pidiendo ayuda. Sin embargo, no lograron alcanzarlos ni salvarlos. Y esto nuevamente deja más preguntas. Finalmente el caso nunca pudo resolverse y dejó un gran número de incógnitas que hasta nuestra fecha actual sigue generando dudas. Lastimosamente los padres no obtuvieron un resultado favorable y nunca pudieron darle un entierro digno a los niños. No tuvieron cuerpos a los que llorar. Es lamentable saber que probablemente nunca se descubrirá el paradero o lo que sucedió con dichos niños, pero al igual que los valientes padres debemos conservar la fe y la esperanza, esa misma que ellos conservaron hasta el día de sus respectivas muertes y que fueron cultivando en sus demás hijos.
Sin una respuesta sobre lo que le sucedió a los niños Sóder, hemos finalizado un episodio más de este podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, dejen en los comentarios qué creen que pudo suceder en este caso. Si tuvo que ver la mafia siciliana, si murieron bajo el incendio, la asfixia, si creen que fueron calcinados, qué creen que pasó en este caso. Espero de todo corazón, que pasen o hayan pasado unas felices fiestas navideñas, de acuerdo a qué día escuchen este episodio. Pero recuerden también que si tienen una sugerencia, comentario o idea de episodio, pueden dejarla en los comentarios. Sin más, me despido. Gracias por escucharnos, gracias por estar acá en este día y espero tengan un bendecido año nuevo, una bendecida Navidad y que les hayan regalado cosas muy bonitas. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.